La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, la amplitud modulada, y 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También estamos en Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, donde estamos en su plataforma televisiva de Facebook, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, donde nos escuchan y nos ven también. Se une otra red de radios amigas como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, en Abancay, nos escuchan por Radio Estación Solar, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 18 de noviembre del año 2020 y a esta hora estamos comunicados con Rosa María Palacios para empezar el programa del día de hoy. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo a través de todas las plataformas en las que nos escuchan. Pues tenemos muchas noticias, como saben, ayer a las casi 5 de la tarde, juramentó el nuevo presidente de la República, el señor Francisco Sagasti. Dio un discurso muy bueno, creo yo, de apertura, muy en la circunstancia, porque es una circunstancia muy especial, y señalando puntos centrales de lo que va a ser una brevísima gestión de 8 meses para llevar al país a un proceso democrático y elegir autoridades. Pero quiero comentarles en primer término la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la encuesta de IEP, que se publica hoy día en La República, porque es la primera encuesta que sale después de los trágicos acontecimientos que hemos vivido en la última semana. Esta encuesta se ha desarrollado el 12 de noviembre, que es el jueves de la semana pasada, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Así que todavía no había renunciado Merino cuando terminó el campo. Ustedes saben que Merino renunció recién el domingo al mediodía. Y tiene las siguientes respuestas. Está en tapa. Vizcarra termina su gobierno con 71% de aprobación. Nunca he visto una cosa igual. Que un gobierno en el Perú termine con 71% de aprobación es notable. Pero más notable es el porcentaje de peruanos en contra del golpe de Estado. 91% de los encuestados está en contra. La pregunta fue, ¿usted aprueba o desaprueba que el Congreso de la República haya vacado al presidente Martín Vizcarra? 91% desaprueba. Eso es casi una unanimidad. 91% desaprueba. O sea, qué mala lectura del Parlamento, por Dios. 91% desaprueba. Y después le preguntan a la gente por qué cree que el Congreso vacó a Vizcarra. ¿Usted cree que la decisión del Congreso de vacar al expresidente Martín Vizcarra se debe a porque los congresistas estaban preocupados por los indicios de corrupción del expresidente? 12%. Porque por los intereses políticos o personales de los congresistas, 83%. El pueblo la tuvo clara. Acá no había ninguna preocupación por un tema de corrupción. Acá habían intereses personales, políticos de los congresistas. ¿No es cierto? Muy bien. Después, ¿quién tiene la principal responsabilidad de que hayamos llegado a la actual crisis política? El expresidente Vizcarra, 11%. El Congreso, 78%. Los dos por igual 8%. El Congreso, 78%. ¿Usted ha participado en las protestas contra el nuevo gobierno de Merino, ya sea en marchas, por redes, cacerolazos u otras formas de protesta?
37% de la población ha participado directamente. Eso es un tercio del país. Ha manifestado de alguna forma, con su olla, con su marcha, con su cartulina, en redes sociales, ha manifestado su disgusto. Y luego, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? Bueno, lo lograron. 9% los aprueba, 90% los desaprueba. ¡Lo lograron! Iban en ese camino desde hace semanas, ¿eh? Pero bajar de 33 de aprobación a 9, creo que les queda claro que era lo que la calle decía y quería. Tampoco sale bien el Tribunal Constitucional, ¿eh? ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Tribunal Constitucional? Aprueba 18%, desaprueba 76%. Hay más preguntas sobre el interés en la política, en la representación. Obviamente el 81% dicen que no se sienten nada representados por Merino. Esto implica muchas cosas. El día de ayer, el presidente de la República, el expresidente ya, Martín Vizcarra, mandó un tuit que me parece muy interesante, lo voy a buscar en un instante, saludando la juramentación de Vizcarra, de Sagasti. Y eso creo que pone fin a un capítulo muy complicado de derecho constitucional. Y vuelvo a explicarles algo que es difícil de entender. A veces parece que los golpistas se salieron con las suyas. Repudiados, rechazados, todo lo que ustedes quieran, pero sacaron a Vizcarra del poder. ¿Qué dice Martín Vizcarra ayer? Ay, estaba acá. Los mayores éxitos a acá está, F. Sagasti, frente a la gran responsabilidad que asume hoy. Los jóvenes levantaron su voz y exigen cambios sustantivos que redefinan el futuro. Todas las peruanas y peruanos nos sumaremos a este esfuerzo. Cuente con mi apoyo, el Perú primero. Lo que quiere decir con esto es que no va a pelear la presidencia, ciertamente. Pero debería esperar, y seguramente lo va a hacer, y lo hizo, ¿no es cierto?, el día anterior, solicitando al TC que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la aplicación de vacancia por incapacidad moral. No permitamos que se vuelva a generar una situación de inestabilidad y zozobra, ni se atente contra la democracia. O sea, esto es un tema central, no es poca cosa. Miren, 105 congresistas, vacadores, decidieron dar un golpe de Estado y poner a otro presidente. ¿Qué pasa si mañana vuelven a hacer lo mismo? Eso no puede volver a pasar. Al final de cuentas se está yendo un presidente con 71% de aprobación por su gestión, que puede gustar o no gustar a muchos. Tengo muchos amigos periodistas que no les gusta su gestión. Nosotros hemos criticado muchas cosas del manejo de la pandemia que nos parecen un fracaso. Creemos que estos meses han sido un fracaso económico y sanitario, pero se va con 71% de aprobación. No es un tema de gustos ni molestia, es lo que toca. Él asumió la presidencia del Perú porque esa era la sucesión presidencial. Le tocaba asumirla y la asumió. Podría haber renunciado, pero la asumió. No puede sacar por gusto a un presidente del poder. Y en ese sentido, sí me parece que los vacadores tuvieron un triunfo. Los golpistas ganaron. Ganaron la primera parte del plan, no ganaron la segunda parte del plan. Pero la primera parte del plan, sacar a Vizcarra, la ganaron. La segunda parte del plan, que era, vamos a poner una agenda como nosotros queremos, esa la perdieron y en grande desde el primer día. Pero la agenda de sacar a Vizcarra, la ganaron. Y eso no se puede quedar así. Porque es evidente que Vizcarra acepta que tiene que asumir procesos judiciales, que tiene un impedimento de salida, que ya no se va a quedar en el poder, que ya quedan 8 meses para irse. Eso está clarísimo. Se retira tranquilo, con 71% de aprobación. Su tuit ayer ha sido, creo que, muy claro. Pero sí, y lo dice él también, y es verdad, el TC tiene una tarea histórica. ¿Por qué? Porque si no resuelven de la manera correcta, el próximo gobierno va a ser un infierno. Porque basta que un grupo de parlamentarios se ponga de acuerdo para echar a patadas al presidente. Eso jamás ha pasado en el Perú. Nunca ha pasado en el Perú. Solo en este quinquenio. Antes no pasaba. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurría que o sea, en un régimen presidencial un número de congresistas iba a vacar al presidente.
Entonces, esa puerta tiene que cerrarse. Y tiene que cerrarse bien, y cerrarse para siempre. No solamente con mayorías más altas en la votación, sino con un contenido bien claro, hasta taxativo, diría yo, de qué cosa es incapacidad moral. Permanente, además. Y en la reforma política, ese tipo de normas tiene que salir de la Constitución, no tiene ningún sentido. La Comisión de Reforma sacaba el tema de la vacancia. No tiene ningún sentido un sistema presidencial, porque dejas al país en la inestabilidad permanente, perpetua. Yo tengo miedo, a ver, ayer lo dije y Augusto me decía, eso es imposible. Yo a veces se me ocurren cosas que no son imposibles, pues. Claro, han perdido, están demolidos, tienen 9% de aprobación en el Congreso, pero los que organizaron la vacancia no están solo en el Congreso, hay secuaces afuera, que son los verdaderos titiriteros de toda esta acción. Y me temo que quieran volver a las andadas. Y ahora es más fácil. Porque ¿qué sucede? El señor Sagasti es presidente del Congreso. ¿Okay? Asume la presidencia de la República por sucesión presidencial, pero no deja de ser congresista. Y no deja de ser presidente del Congreso. Si 66 congresistas censuran a la mesa directiva, con 66 votos te bajas al presidente. Y 66 delincuentes hay, o por lo menos investigados por serios delitos. Si no se cierran esas puertas, van a haber problemas y problemas muy serios. Hay que cerrar las puertas, hay que poner los candados, y ese es el deber del Tribunal Constitucional. Si quieren a futuro. Pero tienen que... Ya Vizcarra, ayer con su declaración, acepta que no puede volver. Los golpistas ganaron. No hay duda. O sea, yo tengo sentimientos mixtos porque no sé qué estamos celebrando. No sé qué hemos ganado si los golpistas ganaron. O sea, ¿no? Te puedes bajar un presidente así nomás. No pasa nada. Y sin responsabilidades. Y sin responsabilidad. Porque va a haber responsabilidades, sí, en el campo penal por el tema de la acción, diríamos, criminal del Ministerio del Interior durante esta semana. Y la sedición, no veo en el presidente Sagasti mucho interés en denunciar la sedición, ¿eh? Ha llamado a la concordia, a olvidar las rencillas, a decirle al Congreso finalmente, yo también lo necesito. El problema es que esa necesidad se va a convertir en impunidad. Tal vez el 28 de julio del próximo año comience a juzgarse lo que pasó esta semana. Pero no puede quedar así. De verdad, es muy peligroso. Es muy peligroso para la estabilidad del país que un grupo de congresistas decida quién es presidente. Porque no tenemos un régimen parlamentario. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Tenemos un régimen presidencial. Y el Congreso no se baja presidentes. No puede. Va contra el Estado de Derecho. El problema, les reitero, es que la solución puede ser la más feliz, porque en efecto, de todos los congresistas, digamos, creo que el único que podía representarnos con cierta decencia y dignidad, con las características personales que tiene, es Francisco Sagasti. Y si lo dejan, y si lo ayudan, puede hacer una muy buena presidencia para terminar el mandato. Pero queda siempre ahí la pregunta pendiente de, ¿se puede realmente vacar a un presidente porque hay una mayoría de votos en el Congreso? Si se pudo con Vizcarra, ¿por qué no se va a poder con Sagasti y con todos los que vengan después? Yo no creo que el próximo presidente tenga una aplastante mayoría en el Congreso. No la va a tener. Va a ser un Congreso igual de fragmentado. ¿Va a tener una bancada? Sí. Sagasti tiene la ventaja de por lo menos tener una bancada de 9. Algo de apoyo puede conseguir en el Congreso. Pero el que venga, no lo sé. Y si no les gusta a los congresistas, no se acomoda a sus intereses particulares, también se lo vuelan. Y tenemos que salir a protestar cada cierto tiempo para que no se vuelen al presidente.
Y en este caso, reitero, los golpistas ganaron. A Vizcarra lo sacaron en un fin de semana. Entonces salieron con la suya, otra cosa, porque realmente tienes que estar ciego para poner a Merino de presidente de la República, ciego completamente. No se salieron con la suya, trataron, llegaron a nombrar un gabinete, les atracaron los ministros, pero, a fin de cuentas, perdieron la parte más importante del plan, ¿no? Porque no vacas a un presidente solo porque lo odias, es para hacerte el poder. No se hicieron del poder. Esa fue la buena noticia. Pero sí lo vacaron. Esa es la mala noticia. Sobre todo por los precedentes a futuro. Reitero, Vizcarra ya, digamos, se allanó, por decirlo de alguna manera. ¿Debería renunciar formalmente? Y yo creo que sí. Pero eso lo tiene que decidir después de la resolución del Tribunal Constitucional, en que quede absolutamente claro que le dieron un golpe de Estado. Y una vez que esa resolución salga y quede absolutamente claro para todos que esto fue un golpe de Estado, tienen que haber consecuencias. La impunidad, igual que en el caso de los chicos asesinados, la impunidad es lo peor que le puede pasar a un país después de todo lo que ha sucedido. Y nos ha dicho el señor Sagasti que no va a haber impunidad. En el caso del Ministerio del Interior, ¿no? Que implica varias cosas, ya lo han dicho. Creo que de lo más interesante, si nos concentramos un ratito en lo que pasó ayer en el Congreso, el inicio fue muy importante. Bueno, el presidente no juró delante del crucifijo, porque evidentemente no es un católico practicante, aunque como nos contó en un video anterior, sí ha bautizado a sus hijos, no es una persona que juramenta delante de un crucifijo, quedó claro. Pero, tuvo un gesto al inicio que me pareció muy humano. Invitaron a las familias de los chicos que habían fallecido. Y eso fue muy conmovedor, porque las familias, imagínate, acabas de enterrar a tu hijo. ¿Para qué quieres ir a un acto político, no? Y fueron. Y fueron porque creo que sintieron que era una forma de reparación. No de reparación para la muerte de un hijo, pero por lo menos un reconocimiento de que sus hijos no habían muerto por las puras, ¿no? De que habían muerto haciendo algo importante, algo valioso. También estaba presente, lo dijo también el señor Sagasti, la mamá de uno de los chicos que está herido. Hay chicos heridos de gravedad, con secuelas que tienen que atenderse. El Estado peruano tiene que pagar la cuenta. Eso tiene que quedar clarísimo. Tiene que pagar todas las cuentas. Rehabilitación, atención médica y por supuesto las reparaciones civiles por daños y perjuicios a los padres. Eso tiene que estar pagado íntegramente. Y luego, una investigación a profundidad y sanciones en la Policía Nacional. Sé que muchos policías están descontentos porque, claro, el comando ha salido a decir, cada policía actuó de manera individual. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos obedecen órdenes. Y si les dicen disparan gases lacrimógenos, disparan gases lacrimógenos, son sus órdenes. ¿Quién dio las órdenes y por qué las dio de esa manera? Lo que tiene que responder es el comando. Más allá de los suboficiales, que son, ¿no es cierto?, la parte débil. Porque acá la pita se rompe por el lado más débil. ¿Van a echarle la culpa a los suboficiales? Cuando estaban respondiendo a órdenes directas, en una línea de comando perfectamente establecida. En general, LAM es el responsable del operativo del 14 de noviembre. Y debajo de él hay otras personas en una línea que está fácil de determinar, no es tan complicada, y que con esa línea se va a poder establecer qué fue lo que pasó. Doris Aguirre tiene hoy día un reportaje porque hay un suboficial que ha quejado a su superior por haberlo maltratado. Esas imágenes donde le dicen, ¿tú por qué disparas y le pegas? Ese suboficial con 15 años de servicio se ha quejado. Y en esa queja está toda la línea de mando de esa zona, que era Nicolás de Piedra con Abancay, muy cerca de donde murieron los chicos. Entonces no es imposible determinar cuál es la línea de mando. Tienen toda la responsabilidad. Así no se maneja orden público
es una especialidad dentro de la Policía Nacional. Así no se maneja orden público. Las balas no pueden ser, no puedes meter perdigones porque terminas matando. Las bombas lacrimógenas no se disparan al cuerpo de nadie. De nadie. Si se van a disparar, se disparan sobre las personas. Y antes de lanzar lacrimógenas, lanzas humo. Que no hace daño, asusta, pero no hace daño, dispersa. Humo. Y además porque los chicos han aprendido a desactivar las bombas lacrimógenas. Es impresionante. Hay un chico que ha desactivado 35 bombas lacrimógenas. Tienen toda una metodología. Entonces, tienen que darle a la gente libertad para protestar. Lo único que querían era protestar por muchas cosas. Los carteles son variopintos, por muchas cosas, pero querían protestar. Bueno, concentrándonos más en los temas del discurso, he tomado nota de algunas cosas que creo que son interesantes para el público y que nos van a ayudar a entender mejor. Creo que hubo un reconocimiento inicial en el discurso de Sagasti a toda la gente que había ido. Saludó al monseñor, saludó al presidente de esto, al presidente de aquello, al otro. ¿Para qué? Para decir, a mi juramentación sí vino todo el mundo. Decano del cuerpo diplomático, es decir, vinieron todos. 2, como te decía, reconocimiento a los jóvenes, y un reconocimiento que sea casi uno de los ejes del discurso, ¿no? La presencia de los jóvenes. Un llamado a la calma, pero una calma activa, una calma en acción, digamos, y una mirada optimista, ¿no? Sin embargo, sí dijo que la clase política había decepcionado a la población, lo cual es verdad, que no había estado a la altura, no solo en estas semanas, sino en estos años, y decidió que la beca famosa se iba a llamar Generación, la beca Presidente de la República se iba a llamar Beca Generación Bicentenario en homenaje a los jóvenes que habían protestado. Obviamente se llamó o se calificó a sí mismo como un gobierno de transición, ¿no es cierto? No partidista, no es un gobierno del Partido Morado, eso creo que queda claro para todos, y que evidentemente el encargo más importante era garantizar unas elecciones. Eso también es un eje del discurso, garantizar las elecciones limpias, competitivas, transparentes. Y por supuesto se tomó el tiempo también de hablar de ciencia y tecnología, que es uno de sus temas, de temas académicos, temas personales de muchos años. Sin ciencia no hay futuro, y de respaldar a algunas instituciones que en los pocos días de Merino fueron las más atacadas, ¿no? Por ejemplo, SUNEDU, con la famosa carta del señor Luna, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, donde se le pidió a los periodistas no pasar las marchas. Eso provocó una estampida de renuncias. Como Merino no llegó a firmar esas resoluciones, siguen ahí, felizmente. La Procuraduría, que la ministra de Justicia también quiso forzar renuncias para que no se presentaran ante el TLC. En fin, el respaldo a las instituciones del Estado que han sido más atacadas en esta última semana. Y luego, creo yo que fue importante que hablara de la recuperación de varias cosas, ¿no? De la economía, para empezar, de la economía, de la educación, sobre todo por la brecha digital. Lo que dijo es cierto, solo 40% del país tiene internet, y en el ámbito rural solo el 10%, y llamó a, por supuesto, todas las instituciones privadas y públicas a lograr un esfuerzo para mejorar la cobertura de internet. Miren, Telefónica tiene un programa que se llama Internet para Todos, que se puede aplicar, pero implica un esfuerzo enorme del Estado y de los privados. O sea, sí hay la tecnología para ponerle internet a todos. Y internet se considera un derecho básico, como el agua o la luz. Obviamente un apoyo enorme a la educación superior a través de la estabilidad y respeto a la autonomía de SUNEDU. Y también habló de corrupción. Y dijo una cosa que es verdad. Desde el Poder Ejecutivo, nosotros no somos los encargados de juzgar la corrupción. Para eso está
la Contraloría y las autoridades judiciales, el sistema de justicia. Pero sí un apoyo a la unidad de inteligencia financiera que está en la Superintendencia de Banca y Seguros para buscar operaciones de lavado. Obviamente señaló que había una política de puertas abiertas a todos los congresistas. En todo momento se colocó como congresista. Después pasaba al rol de presidente, pero estuvo todo el tiempo hablando con sus colegas, amigos, sin recores, con el propósito sobre todo de devolver la confianza. Pero también, obviamente, habló de la pandemia, ¿no? Me gustó lo que dijo, porque dijo que había que hacer un balance entre el manejo sanitario, ¿no es cierto?, y la recuperación económica del país. Y que las medidas tenían que ser diferenciadas. Y eso es algo que hemos pedido acá desde el primer día. No todas las regiones son iguales, no puedes tratar el país como una unidad, la epidemia tiene características diferentes. Eso, que lo entiende el presidente de la República, creo que es un gran avance. Y también que iba a prepararnos mejor para un rebrote, para una emergencia, y hizo hincapié, fue muy aplaudido en la medicina preventiva. Es decir, salir por delante de la enfermedad, regresar a estos operativos. También es evidente que él quiere dejar, porque es una persona que viene de la academia, algún tipo de, ¿qué se puede decir? Idea, dijo, visión, póngalo en un manual, de cuál debe ser el rol de la República hacia adelante. Parte del Bicentenario es eso, bueno, cómo queremos vivir los próximos 100 años. Agenda Perú, que es una organización que él dirigió por muchos años con Max Hernández, tiene toda la documentación de una mirada hacia el futuro. Y nos ha dicho que su máximo propósito es entregar el 28 de julio del próximo año un país ordenado. No reformado, ordenado. ¿Ok? Y por supuesto, en materia sanitaria, estoy hablando un poco en desorden, el tema de las vacunas, que tienen que llegar, ¿no es cierto? Ha sido muy cauto en el tema de económico. Ha señalado que se tiene que manejar nuevamente, ¿no es cierto?, una estabilidad con equilibrio fiscal. Y eso es muy difícil. Lograr el equilibrio fiscal en este momento, cuando el Perú ha gastado hasta lo que no tiene, va a ser bien difícil. Y les ha dicho a los congresistas algo que es verdad, que la recaudación del Estado ha bajado en 30% este año y que sus proyectos, que son muy interesantes, muy importantes para sus localidades, se van a sujetar a criterios técnicos, no a los criterios del favor para el congresista. No lo dijo así, pero lo dijo más o menos así. Les dijo que tenían que ser realistas, que tenía que mejorar la recaudación y por supuesto mejorar la ejecución en gobiernos regionales y en gobiernos locales, porque se pierde mucho dinero, como ustedes saben, en estos temas. Luego, al final, alguien gritó, ¿y la agricultura? Él dijo, tengo un punto más. Dijo, ¿y la agricultura? Tengo 2 puntos más. Tiene mucho manejo de escenario, ¿no? Porque ha sido profesor muchísimos años. Y habló de un problema que es el de la alimentación. Y planteó que con el acuerdo nacional ya había un plan de hambre cero que podía implementarse. Importante en tiempos de desempleo y en tiempos de pandemia. Y finalmente les dijo a todos que su principal tarea era devolverle la confianza al Perú para que sin rencores se pudiera gobernar. Esto de sin rencores lo anoté bien porque, claro, lo que le está diciendo al Congreso es: yo sé que yo no soy su mejor opción. El Congreso, en su mayoría, cuando los 105 vacaron a Vizcarra, querían a Merino de presidente. No querían a Sagasti de presidente. Si no, no hubieran vacado a Vizcarra. Sagasti no es lo mejor que les podía pasar. Acuérdense ustedes que lo habían vetado. Todo el domingo lo vetaron y por eso lo pusieron de vicepresidente para poner a Rocío Silva y después decirles que no. O sea, todas las jugarretas habidas y por haber han sido efectuadas hasta el final. Cuando se estaba a punto ya de votar por esta lista, presentaron otra. O sea, eso no cambia en un día. O sea, los 105 siguen siendo los mismos 105 del lunes de la semana pasada. Algunos han pedido perdón, han hecho mea culpa, pero la mayoría son lo mismo, no han cambiado.
De ahí los peligros de no poner candados bien puestos. Muy bien, hoy 8:31, vamos a tener que hacer una pausa. Sí, Rosa María. Con el congresista Daniel Olivares, que ha estado trabajando mucho, yo he estado retuiteándolo a él y a Alberto Belaunde, en el tema de los desaparecidos y de los heridos, bueno, y los fallecidos, pero sobre todo en el tema de los desaparecidos. Y ayer ha aparecido un chico Araujo, con un testimonio muy, muy preocupante, de un manejo absolutamente inconstitucional. Ha estado 3 días incomunicado. Eso es un grave delito, eso es secuestro. Vamos a hablar con Daniel Olivares para ver qué acciones se están tomando. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María. Y algunos preguntan cómo se llama, si se le puede dar el nombre de presidente constitucional, porque algunos dicen el señor Merino fue golpista y él está siguiendo esa línea. Entonces, ¿es golpista? ¿Cómo es? Eso nos explicas después de la pausa, por favor. ¿Ya? Vamos a la pausa y volvemos. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, está transmitiendo este programa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, y también en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios y su plataforma televisiva. Se une también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Anca, Estadio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, en Abancay, nos escuchan por Radio Estación Solar, AM Tagua, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el congresista Daniel Olivares. Rosa María, adelante, por favor. Muy buenos días a Daniel Olivares, efectivamente uno de los protagonistas de estos días complejos y trágicos para el Perú. Y yo quería empezar por el tema de las víctimas de las protestas, de los chicos fallecidos, de los chicos heridos, y lo que más preocupa, congresista, el tema de los chicos secuestrados. Ayer el señor Araujo se ha presentado, grabó un pequeño video y dijo algo que es terrible, que ha estado 3 días incomunicado, secuestrado por del grupo Terna. ¿Qué información han podido recabar al respecto sobre el tema particular de chicos desaparecidos incomunicados? A ver, efectivamente ha sido una semana espantosa en ese sentido, en cuestión de derechos humanos. Tenemos 2 chicos fallecidos, pero no quiero dejar de mencionar a John Cordero, que es un tercer chico que está en un estado muy complicado, con un perdigón en la médula y está con posibilidades de no volver a caminar. Es un chico de 24 años, estamos con su madre siempre y es un caso que me parece importante destacar, que ayer también, felizmente, el presidente la invitó también a la toma de mando, y hay que estar atentos con todos los heridos, porque han habido más de 100 heridos que hay que atender. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre los desaparecidos. Empezamos con 41 desaparecidos. 41 desaparecidos. Yo no había escuchado eso nunca en mi país. Yo, los 80, digamos, yo era muy chico, ¿no? Estuve en mis 10 años tenía, pero ya, y en los 90 empecé a escuchar sobre violaciones de derechos humanos con el régimen fujimorista, pero no, esto de 41 chicos que no sabemos dónde están en este momento era durísimo de asimilar. Ahora tenemos, felizmente han terminado de aparecer todos, cosa que ya es una buena noticia, digamos, entre comillas o algo así, pero lo que toca ahora es el momento de la verdad. Es ver qué pasó acá, porque hay videos de bombardas cayendo desde helicópteros, hay videos de policías diciendo mátalo, mátalo, hay videos hay canicas por ahí que no se sabe de dónde salieron. Entonces, yo no creo que esto sea suficiente con una declaración o un deslinde de parte de autoridades policiales como se hizo ayer, o de una nota de prensa o de un comunicado, o de la declaración de una de las partes. Y tampoco creo que trate sobre trazar una línea entre buenos y malos y arrinconar a una institución tan respetable como es la Policía Nacional, a la que hemos aplaudido tantas veces. Hasta hace poco nomás se les aplaudía desde las ventanas y a la que hay que seguir aplaudiendo. Pero sí se necesita iniciar de inmediato una investigación muy profunda.
Congresista, para nuestra tranquilidad, ¿ya aparecieron todos? ¿Todos los desaparecidos ya aparecieron? Nuestra información hasta el momento, estamos en coordinación del tema con la Coordinadora de Derechos Humanos, que son quienes lideran para mí esto acá. Yo entiendo que sí. Ayer faltaban 2 personas, han aparecido 2 personas ayer, entonces yo entiendo que sí, pero vamos a hacer seguramente la reunión de la mañana de hoy y veremos si es que falta alguna persona, pero entiendo que sí. Ahora, hay que distinguir situaciones y Pero, creo que María, sí, Abel, ¿me escuchas? sí, Han tuiteado que todavía falta Gabriel Rodríguez Medrano. ok. No Ok. sé si Bien. el congresista sabe algo de eso. Gabriel, el congresista Belaúnde ha tuiteado dónde está Gabriel Rodríguez Medrano. Es el que Ok. falta. Lo escuché desde temprano. Bien, Ok. vamos por partes. Hay chicos que esa noche sí se perdieron. Porque le digo, yo he estado hasta las 4 de la mañana ayudando con mis redes, que me sigue mucha gente a encontrar, se perdieron y fueron apareciendo. O sea, esa misma noche pudimos encontrar hasta las 4 de la mañana a gente que no se ubicaba, que de repente se quedó sin batería de celular, se quedó en otro sitio o se quedó atrapada. Es decir, veía que la policía disparaba, se metió en un portal y aguantó ahí hasta las 4 de la mañana. Yo creo que ahí hay un grupo, ¿ok? De ese no podemos echar a la policía la culpa. Pero luego hay un grupo de detenidos. Esos Sí. detenidos, ¿ok? Pueden estar 4 horas en la comisaría, nada más, salvo que llegue el fiscal y los acuse de algo. Y es ahí donde está el problema. Porque este muchacho que aparece ayer y otros que han llegado descalzos a su casa, lo han contado mucho, este chico ayer sí ha contado, pero han estado en una instalación policial sin ser puestos a disposición ni de la Fiscalía ni de la Defensoría. Sí. ¿Cuántos casos de esos se pueden determinar hasta ahora que puedan ustedes ubicar? Porque ahí sí hay delito de secuestro, sin discusión. Sí, el más claro es el que menciona Rosa María, ¿no? Del chico que mencionó que ha estado 3 días con los ternas, supuestamente. Ese es el más claro de todos. Pero yo creo que quien tiene que decir esto, estamos en un momento donde hay que ir con mucha firmeza y cautela, es la Fiscal de la Nación. Con quien nos tenemos que reunir de inmediato es con la Fiscal de la Nación, con quien ya nos reunimos hace pocos días y mostró muy buena disposición. Pero necesitamos ahora que ya, como dicen, agarra el toro por las astas y empecemos con investigaciones en todos los casos. Porque, ¿qué pasa? Estos chicos, pónganse a pensar, a un chico lo detienen, lo tienen 24, 48 horas encerrado, lo golpean y cuando lo sueltan le dicen, si hablas te matamos, ¿ah? A ti y a tu familia. Entonces, ese chico no va a hablar. Por eso ha sido muy importante el gesto ayer de tener a los familiares en el Congreso, porque para que se sientan respaldados. Estos chicos pueden estar muy amenazados y decidir no decir una palabra para, ¿saben qué? Ya no quiero más problemas, no quiero meter en problemas a mi familia. Entonces, más que la Fiscal de la Nación, yo creo que hay que darles un entorno favorable También. para que cuenten lo que ha pasado, cómo se puede hacer eso, no sé si desde una comisión del Congreso, ¿qué planes tienen sobre esto para el Congreso? Ya hay dos pedidos presentados de comisiones del Congreso. Entiendo que hay una que presentó algún colega, no sé quién, del Frente Amplio. Entiendo que ha presentado una colega de Acción Popular, también ha presentado una. Miren, que la presente quien quiera. A mí, esto acá, yo creo que ya protagonismos hay que dejarlos de un costado. Quien la presente, quien sea que la presente, se tiene que aceptar de inmediato, ¿no? Se tiene que aceptar de inmediato y tenemos que armarla de manera no solamente técnica, sino legítima. La palabra legitimidad sigue siendo para mí la más importante en este momento. No solamente con el gobierno del Ejecutivo, que creo que lo está logrando, ahora tiene que comprobarlo con hechos concretos, sino con cada una de las cosas que hagamos. Si hacemos una comisión en el Congreso que no se legitime afuera, la gente no la va a validar. No la va a validar. Entonces tenemos que ir, y ahí yo voy a estar muy presente, tenemos que legitimar esas comisiones de investigación, porque si no nadie nos va a creer. Y Claro. yo sí quiero insistir en que la presencia, tanto llamando ahí o trabajo en paralelo, hay que ver cuál es la fórmula, de fiscalía es fundamental. No, sí, claro, porque quien persigue el delito es el fiscal, los congresistas no pueden hacerlo. Pero sí, yo creo crear un entorno favorable para que los chicos que han pasado por esto hablen. Sí. Porque si no van a querer hablar. Y el problema es que porque tienen miedo, porque es natural. Si te meten a un cuarto, un calabozo y te tienen 4 días y nadie sabe dónde está tu familia, y en fin, obviamente te mueres de miedo. Eso en cuanto a los muchachos. El presidente ha dicho ayer que van a haber reparaciones para la familia.
Eso espero que sea pronto, porque todo aquel que pierde algo necesita una reparación civil. Se pueden determinar judicialmente o extracontractualmente. El Estado perfectamente puede asumir todos los gastos de estas familias, y sobre todo los heridos, ¿no? Los heridos se los tiene que asumir el Estado. Pero luego viene el problema de la policía. O sea, la policía tiene un problema. ¿Cómo evalúa usted qué hacer con la policía? Porque el comando policial sale a deslindar, todos sabemos que está mintiendo, y no solo eso, le echa la culpa a los suboficiales, que es lo grave, y los suboficiales no tienen por qué ser los paganos de una situación donde ellos recibieron órdenes. ¿Qué hacer con la policía? A ver, yo creo que las responsabilidades van más arriba todavía, no ni siquiera de las personas que han dado las conferencias ayer. Estas órdenes que se han dado desde el señor Merino en sus pocos días, desde el señor Flores Arauz, desde el señor Rodríguez, que lo único que se les ha escuchado decir en estos días es más represión, más fuerza, las consecuencias serán terribles. Eso se llama efectos colaterales. ¿Qué uno puede esperar si es que el presidente, primer ministro y ministro del Interior empiezan a decir mano dura, mano dura, mano dura? Mano dura, pues ¿qué se puede esperar? Mano dura. ¿Y qué es mano dura? Ve tú a saber la interpretación de mano dura de cada persona. Entonces la responsabilidad empieza desde ahí. Luego ha habido una escalada de violencia entre la incertidumbre de no tener un liderazgo de parte de muchos policías y suboficiales, a quienes yo les tengo el mayor de los respetos como institución policial, y los seguiremos aplaudiendo siempre en todas las acciones que hacen, porque se sacrifican cada día por nosotros y tienen muy pocas herramientas para hacerlo. Hemos hablado con muchos comisarios estos días y nos contaban sus penurias. Empieza por ahí la eliminación, pero para cerrar, Rosa María, lo que yo crea, eso es lo que yo creo, pero lo que yo crea es irrelevante. Lo que necesitamos acá es una comisión legítima de investigación del más alto nivel. Yo no estoy seguro que sea una comisión del Congreso, porque yo lo he declarado antes. Para mí esto tiene que ser un empuje, y bueno, va a ser una pelea que voy a tener, o una lucha, digamos, que voy a tener con el presidente. Esto para mí tiene que venir del Ejecutivo y tiene que ser una comisión con algunas personas que tengan legitimidad fuera. No sé si es una comisión dirigida por congresistas, con el respeto que me merece mi institución. Hay que encontrar cuál es la mejor manera que se sienta legítima lo que vamos a encontrar como conclusiones, porque las conclusiones de la Comisión y la Reconciliación fueron respetadas porque quienes estaban ahí eran respetables y eran legítimos. Entonces, esa es la comisión y la conferencia de prensa de ayer, Rosa María, por favor, ¿cómo vas a salir sin ninguna investigación todavía en curso? Lo único que puedes decir en una de esas conversaciones es, ¿saben qué? Este es momento de allanarnos a toda investigación, vamos a abrir todos los libros que sean necesarios, van a hablar todas las personas que sean necesarias y vamos a llegar al fondo de este asunto para poder reconciliarnos. Esa herida abierta entre policía y ciudadanía no puede quedar así. Y hay algo más que tal vez la policía a veces no entiende, sobre todo gente muy mayor como los ministros o el presidente, es que todos los chicos tienen una cámara, todo manifestante tiene una cámara en la mano, todo está grabado. Y no solamente eso, la Municipalidad de Lima ha entregado todas sus grabaciones de las cámaras de seguridad, que tienen una altura suficiente como para grabar todos los despliegues, y ya las entregó a Fiscalía. Entonces todo está grabado, todo lo tenemos on tape. O sea, es imposible evadir tu responsabilidad cuando están grabándote todos. Tú tienes ahí 10.000 manifestantes, tienes 10.000 cámaras. Así es. Ese es el problema. A veces parece que no entienden que todo está grabado. Pero y cuando nosotros estábamos viendo qué publicación hacer el día de la marcha, en la mañana, había recomendaciones que la gente daba y tal, lo que dijimos es, hoy grabemos todo. Sí, y esa fue la decisión que tomamos, porque dijimos, esto va a ser muy necesario. Nada, no puede quedar ninguna cosa entre la palabra de uno y otro. Necesitamos verlo. Y bueno, acusaron a Julio Guzmán de ser un asusador de masas. Imagínense. Eso de ahí es una falta de respeto, no a Julio, a todas las cientos de miles de personas que han salido a las calles. Tú le preguntas a uno de los chicos que está en la calle, tú estás acá saliendo por Julio Guzmán y te agarra su letrero y te lo tira en la cabeza, porque te dice, yo estoy acá por mí, por mi mamá, por mi hermano, por mi país, por mi futuro, por mi educación. Hay algunas cifras que han salido ya hoy día de la encuesta IEP. Vizcarra se va con 71% de aprobación, lo cual es notable, pero el 91% del país califica lo que ha pasado como un golpe, es decir, está en contra del golpe, y
38% del país se ha manifestado físicamente, o sea, o ha marchado, o ha sacado su olla. Un tercio del país manifestándose físicamente es brutal, o sea, es algo que no se ha visto nunca. Yo sé que usted estuvo obviamente en contra y votó en contra, pero de su percepción de lo que vio entre sus colegas congresistas, ¿no se dieron cuenta el lunes pasado? O sea, ¿tan ciegos podían estar? ¿Qué les pasó? ¿No leyeron la calle? ¿Qué les pasó? Hay algo que siempre me ha comentado algunas veces mi colega Alberto de la UNDE, con quien trabajamos mucho juntos y además somos amigos de toda la vida, es que el Congreso no tiene ventanas, el hemiciclo no tiene ventanas, y no es un dato menor, y eso ahí a mí me lo dijo una vez y me resuena cada vez más. Es como que hubiera una desconexión, y por eso yo trato de decir siempre, el Perú no empieza y termina acá, y esa fue mi intervención ese día. No nos demos cuenta, démonos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo creo que no la vieron venir, que se ha cerrado. Yo a veces siento que el hemiciclo es como, yo recuerdo una sensación que sentía en el salón de clases en el colegio, donde están los bacanes, los chicos malos, los nerds, los todos. Yo he sido, la Bancada Morada hemos sido entre los nerds y los, algo así por mucho tiempo, ¿no? El que trae la bolsa de chifles del viaje y le invita a unos y a otros no, los malosos que están a un lado. O sea, hay una dinámica que no incluye, ¿no? Y cuando uno está en un salón de clases, recordemos, afuera nada existe, el salón es todo. Por eso es tan importante con quién te tocó en el salón de clases, ¿no? Quiénes serán tus amigos todo el año. Es algo así, con la comparación, con las diferencias, obviamente. No ha habido una conexión con la ciudadanía en lo absoluto, y muchos de mis colegas, felizmente, y eso hay que destacarlo, se han dado cuenta y han pedido disculpas públicas por sus actos. Lo he visto en el caso de mi colega Lenin Bazán, eso es alguna que yo he escuchado. Sé que algunos otros colegas también lo han hecho, y eso me parece bien, y hay que recogerlo porque hay que incentivar el arrepentimiento, digamos, en el Perú, porque es una de las herramientas necesarias. Pero sobre lo que mencionabas, Rosa María, de la participación nacional, de cuánta gente ha participado. Yo veo dos líneas paralelas. Lo terrible que ha sucedido con la ruptura del orden constitucional, con estas pésimas decisiones, con ese gabinete de dinosaurios, todas esas cosas terribles, con los fallecimientos, los heridos, y veo una vía paralela muy positiva, que es el despertar cívico nacional. Y ese despertar cívico, donde todo el mundo... Uno de estos días nos regresamos tarde con mi equipo hacia acá y nos encontramos en una plaza a una chica X, cero política tradicional, es una chica cualquiera que había hecho un altar por los chicos y que estaba parada ahí a las 10 de la noche, un día cualquiera, explicándole a cualquier persona que cruzara la situación política. Y te explicaba sobre qué cosa es el TC, qué cosa es tal. Cuando veíamos eso, nosotros los escuchamos como si no supiéramos nada, nos fuimos y comentábamos: esto es política y esto es despertar nacional. Pero esa energía, si no la canalizamos hacia algún lado, la vamos a desperdiciar. Los chicos siguen afuera del Congreso, y me parece muy bien, pero hay que canalizarla bien. Este es el momento de los movimientos, de los partidos políticos jóvenes que están formándose y tienen que abrir sus puertas para invitar a los que quieren hacer cosas diferentes. Es el momento que abran sus puertas, que se muestren, que les den lugares donde puedan empezar a participar las asociaciones civiles. En fin, los presupuestos participativos. ¿Dónde están los municipios ahorita que no están sacando las cosas para que los participen los barrios? Este es el momento donde hay que mostrarle en vitrina todas las opciones que tienen a los chicos y chicas para participar, para que no se pierda esto, que es un momento importante. Hay algo que a mí me queda, como dicen, sentimientos encontrados, ¿no? O sea, alegre porque finalmente, bueno, estamos saliendo de una situación complicada, pero al final los golpistas ganaron. O sea, dieron un golpe de Estado y sacaron un presidente que se vale, repito, con 71% de aprobación. O sea, los golpistas no ejecutaron todo su plan, porque su plan no era solo sacar a Vizcarra, era poner una agenda que ya sabemos que era repleta de intereses particulares y mafiosos, pero sí lograron dar un golpe de Estado. Lo lograron. ¿Qué hacer contra eso? Lo lograron por pocos días, lograron que la gente lo revierta, que por eso es sentimientos encontrados, ¿de acuerdo? Pero no lo revierte para que regrese Vizcarra, lo revierte con otro presidente. Sí. Y ahí hay un tema que siempre nos va a quedar la duda de, ok, ganaron pues. Y el problema es que eso hace muy frágil a Sagasti. De nuevo, porque este Congreso, que el lunes pasado era una cosa, hoy día no es otra cosa, hoy día es lo mismo.
Y esos 105, ahora solo necesita 66 para censurar a la mesa directiva. No, Sí, ahí me queda- no creo que estén tan locos, pero sí me preocupa que no se cierre esto de tal manera que la institución presidencial no se vuelva la más inestable de todas cuando era la más estable de todas. sí. A mí la única garantía que creo, o el tribunal que tenemos que nos puede defender, ¿no? Y yo no estoy haciendo mención al Tribunal Constitucional, el único tribunal que creo que nos puede dar esa sostenibilidad en este tiempo y proteger este gobierno es la calle. Y vamos a tener que ser muy atentos porque no es sencillo trabajar con la calle porque hay muchas demandas y mucha frustración, pero necesitamos a esta generación bicentenario, como se dice, que son quienes están liderando, fuera que hayamos otros que no somos generación bicentenaria, que estamos ahí participando también, se necesita a esta generación bicentenario. Ese es el tribunal que tiene que permitir que no se meta eso. Yo estoy de acuerdo, ganaron una parte los que quisieron hacer esto porque se tumbaron un presidente analizando esto de incapacidad moral permanente. Felizmente el Tribunal Constitucional, bueno, espero que aclaren muy bien para que esto no se pueda utilizar ya a futuro. Ahí hay algo que puede quedar de positivo. Pero sí, han avanzado. Y hay quienes dicen también que hay mil rumores, ¿no? Que les conviene a mucha gente también que el Partido Morado esté ahorita en la cabeza, porque eso obviamente nos va a desgastar como partido, nos van a reventar todas las crisis del momento, que no son pocas, y eso va a bajar, va a complicar, digamos, la campaña del Partido Morado para las presidenciales, que era finalmente el objetivo político próximo para el Partido Morado. Nos la va a poner más difícil, pero es lo que tocaba. Depende. Que si lo hace bien Sagasti, pueden demostrar que sí tienen posibilidad de ser gobierno. O sea, depende. Es difícil. En el Perú todas las semanas hay una crisis, pero si lo hacen bien, podrían decir, bueno, sí son capaces de gobernar. Porque una de las cosas que se le critica al Partido Morado es su falta de experiencia en el gobierno, digamos, ¿no? Pero si pueden gobernar, de repente sí pueden gobernar. Más bien los otros partidos restantes en el Congreso salen muy golpeados. Es decir, muy golpeados. Y ese puede ser el freno justamente para que no vuelvan a hacer una barbaridad como la que han hecho. Pero yo creo que salen destruidos, con 2 muertos, con cientos de heridos, con secuestrados. Ellos han sido parte. O sea, Keiko Fujimori y Acuña no pueden salir a decir que se lamentan por los muertos y ellos fueron los que causaron todo esto. Entonces, creo que ellos están peor que ustedes. Ahora, ha dicho el señor Sagasti que este es un congreso, este va a ser un gobierno no partidista, por lo tanto, entiendo que en el gabinete no va a participar nadie del Partido Morado. En ninguno de la bancada, que es lo primero, ¿no? Porque la bancada, ya éramos 9, que éramos como una pulguita, ahora somos 8. Entonces, ya es suficiente, no podemos ser 7 ni 6, porque ya es como, no te pases. Y entonces nos vamos a quedar todos en el Congreso, que es lo más importante. Y es verdad que no va a ser un gobierno morado, en el sentido de que además no es un gobierno de grandes reformas, sino es un gobierno más bien de mantener la estabilidad y de salir y encauzar, pero la responsabilidad de este gobierno va a recaer en Francisco Sagasti, que es del Partido Morado. Entonces, sí, efectivamente, pues hay, como bien dices, una responsabilidad de hacerlo bien. Así como nos pasó a nosotros los congresistas, que hemos sido los primeros congresistas del Partido Morado en este Congreso, que teníamos que demostrar. Es difícil ser consistente, Rosa María, y tú nos has criticado varias veces por algunas cosas que hemos hecho. Es muy difícil ser consistente en la vida en general, imagínate en cuestiones nacionales. Entonces, lo que hemos intentado, y eso sí te lo puedo asegurar, en todo momento es de intentar ser consistentes en todo momento y en tratar de alinearnos en todo momento. ¿Lo hemos logrado todas las veces? No, pero lo hemos tratado de hacer todas las veces y creo que en la gran mayoría de veces lo hemos demostrado así. La parte económica, lo que ha dicho ayer Sagasti, que una cosa es con guitarra, otra con cajón, ha dicho que tienen que mantener la estabilidad y el equilibrio fiscal, que es justamente lo que el Congreso no ha querido que suceda. El Congreso sistemáticamente ha bombardeado el equilibrio fiscal. Y ahí es donde ustedes han sido inconsistentes porque se han abstenido, ¿no es cierto?, en proyectos de ley donde se bombardeaba el equilibrio fiscal. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque vienen proyectos bien complicados. El de la OMP, por ejemplo, que está para insistencia. Si se aprueba, no hay equilibrio fiscal posible. Y hay que decir algo más, el de las AFPs lo han promulgado hoy, firmado por Merino y Antero Flores, entre gallos y medianoche. Ya salió en el peruano. Ya estaba para promulgación, pero lo promulgaron. Estaba para observación, perdón. No lo observaron, lo promulgaron.
pero sin consultarle a nadie. Muy bien, porque era un proyecto de la mayoría del Congreso. ¿Cómo vamos a hacer con proyectos de ley ahora que son bombardeos, pero reales bombardeos a la estabilidad, al equilibrio fiscal? Hay dos cosas que ha dicho Francisco sobre eso ayer. Uno es el respeto al equilibrio fiscal. Francisco es una persona bien responsable y testaruda en el buen sentido, digamos, ¿no? O sea, es bien difícil, si es que algo que no es correcto, cambiarle de posición o doblarle el pensamiento. La convicción es muy difícil. Y yo lo conozco de años a Francisco y hemos discutido varias veces porque hemos tenido diferencias de opinión y no es, digamos, facilito de cambiarle de opinión, y el equilibrio fiscal lo tiene ahí. Vamos a ver su carta para el Ministerio de Economía, es importante eso, ya, porque eso va a dar una muestra también de por dónde va la cosa. Y lo segundo que ha mencionado es el respeto irrestricto a la Constitución. No podemos aprobar ningún proyecto de ley en el Congreso, o él no va a darle pase a ninguna ley en el gobierno del que salga del Congreso que sea inconstitucional. Bueno, acuérdense que uno de los objetivos de la vacancia era el asalto al presupuesto. Y les dijeron a los conspiradores que habían 1.000 millones de soles para sus proyectos, o 1.000 millones de dólares, ya no sé. Y lo que les dijo ayer muy sutilmente es: no hay plata. Se los dijo de una forma muy bonita, muy educada. La recaudación ha caído en 30%, no hay plata, por si acaso, y sus demandas son muy buenas, muy importantes, muy nobles, pero no hay plata. ¿Crees que el Congreso entendió el mensaje? Yo creo que sí, porque no es la primera vez que lo dice Francisco. Francisco lo ha repetido en el Pleno y en las comisiones tantas veces, de los números y tal, y no es un momento. O sea, el presupuesto del año pasado, normalmente el presupuesto aumenta cada año, ¿no? Ese es digamos, el objetivo y lo que normalmente sucede. Este año se está intentando con las justas llegar al mismo del año pasado, cosa que ya es gravísima, porque la población aumenta, las necesidades aumentan y ta. Entonces ya con eso nomás, ya tienes un marco, una camisa de fuerza muy clara, y además que este es un gobierno de transición, segundo, y lo tercero, estamos en medio de una pandemia. Entonces, esta serenidad, digamos, no solamente Francisco, sino va a ser un rol nuestro también desde bancada, y se nos viene una chamba dura dentro del Congreso, porque no va a ser fácil. Vamos a tener que ser, lo que varias veces yo te he escuchado, Rosa María, política también es docencia, y hay que tratar de explicar de la mejor forma posible todas las posiciones, cuantas veces sean necesarias. Y si no se entiende a la primera, pues a la segunda, y escuchar y explicar y escuchar y explicar. No nos queda otra. Me han chismeado que el ministro de Economía es Waldo Mendoza, que viene del Consejo Fiscal. Sonríe Daniel Olivares porque sabe que es verdad. Parece que va a ser Waldo Mendoza, parece, digamos, siempre es la hora del chisme. Él es muy firme en materia de equilibrio fiscal. Él no va a permitir ninguna farra en el uso de recursos públicos. Y es sumamente didáctico, hay que decir, explica muy bien. Así que por ahí vamos. ¿Ustedes no saben nada sobre el gabinete? Yo ayer le decía a todos mis colegas que me preguntaban, ¿no? Mis colegas congresistas me preguntaban sobre uno y otro, y yo les decía: no sé sobre ningún nombre. Ahora, no te puedo mentir, ahora sí sé varios nombres. Porque después del Congreso ya me fuimos a Palacio a apoyar, no sé qué, en fin, porque hay que apoyar. Y ahora ya sé varios nombres, pero no voy a decir ninguno porque no me corresponde a mí. Y por favor no me preguntes, soy pésimo mintiendo, así que por favor no me preguntes ninguna de esas. No te voy a preguntar más porque te dije un nombre, te atacaste de risa. No, sé que a Gabriel Quijandría va ambiente también, eso no lo tengo más o menos claro, también se ríe, así que soy buena sacando nombres. Pero han circulado, hay que decirle a todo el mundo, han circulado listas muy falsas, por si acaso. Sí, y preocupantes también. Antes, sí, no, muy falsas, así que no se preocupen. Cuando ustedes vean un nombre que es imposible en una lista, esa no es la lista. Ahora, pandemia, como ustedes saben perfectamente, yo he criticado muy duramente al presidente Vizcarra en una entrevista con él. Yo creo que ha habido un daño económico, que se ha fracasado en lo económico y en lo sanitario. Y el señor Sagasti ha prometido algo que es bien importante: políticas diferenciadas en las regiones y medicina preventiva, que lo hemos pedido, y reducir el incremento de contagios. Pero hemos tenido un fenómeno también inusitado. Durante una semana todo el país ha estado en la calle. Es más, el toque de queda ya ni siquiera debería existir, porque como les digo, el sábado hasta las 4 de la mañana, con toda la gente en la calle, en fin. O sea, más bien regresábamos a no toque de queda y todavía había gente en la calle. ¿Crees que en esas materias, en políticas restrictivas, va a haber un cambio en estos días? Lo que mencionó ayer Francisco es, y él lo ha dicho varias veces, lo que hay que encontrar acá, él habla del punto medio, del equilibrio siempre, ¿no?
Yo creo que lo que hay que acá encontrar es no solamente el punto medio y el equilibrio, sino la razonabilidad de las decisiones, ¿no? Es, ok, ¿por qué si puedes esto y no puedes esto, si esto acá es así y esto tal? Eso es lo que hay que evaluar en cada uno de los casos y yo creo que hay que mirar mucho al mundo. Hay que mirar mucho qué es lo que se está haciendo en otros lados porque no somos, el Perú pues no es, digamos, el paladín de la eficiencia a nivel mundial. Entonces hay que encontrar países similares, países distintos, seguir encontrando cuál es la media que nos funciona a nosotros. Por Dios, ¿por qué puedo estar con 50.000 personas en la Plaza San Martín y no puedo ir a la playa? Después de esas marchas, Rosa María, yo te digo, estos días cuando me pongo la mascarilla, yo digo, bueno, me la estoy poniendo porque es lo correcto, pero digo, después de cómo hemos estado en fin, ¿no? En distintos lugares, yo creo que hay que encontrar ese equilibrio. Hay que encontrar ese equilibrio entre responsabilidad ciudadana, con mucha comunicación. Tú sabes que a mí la comunicación me parece esencial, ¿no? Los estudios que se han hecho en Estados Unidos de sus marchas dicen que las marchas, como estás con mascarilla, al aire libre, el contagio es muy bajo. Entonces, con mascarilla al aire libre, perfecto. Entonces, con mascarilla al aire libre. Todos estaban con mascarilla en las marchas, eso sí, a eso hay que destacarlo. Sí. La gente estaba con mascarilla, sí. Todo el mundo con mascarilla. Sí, entonces, sí, eso, vamos a la playa con mascarilla, pero, o sea, lo que no puedes es reprimir. O sea, antes los Flores Arauz creía que la gente estaba molesta porque no podía salir en carro los domingos. Es una concepción bien extraña, ¿no? No sabía por qué estaba molesta, dijo. No sé bien por qué están molestos. Sí. O sea, pues ya les dimos el carro los domingos. ¿Ya por qué protestan? Pensaban que estaban en la luna, ¿ya? En la luna, no tenían idea. Pero sí es verdad que Vizcarra se ha especializado, sobre todo su primer ministro y sus ministros de salud, en crear restricciones absurdas que irritan a la gente porque son absurdas, ¿no? O sea, ¿por qué? El otro día hablaba con una persona de un restaurante, tienen que entregar los cubiertos empaquetados en bolsas de plástico. Cuesta un montón de trabajo y demora un montón de rato y no sirve para nada porque el que mete el cubierto lo mete con la mano dentro de la bolsa de plástico, o sea que igual es. O sea, un montón de normas absurdas que encarecen las operaciones, que fastidian, que molestan. Ha dicho el presidente una cosa importante que es recuperar los colegios, la educación. Esa recuperación de la educación implica abrir los colegios. Yo sé que es un poquito desafiante, pero en ninguna parte del mundo han cerrado 8 meses los colegios. Pero en ningún país del mundo. Y menos con la cantidad de muertos que nosotros tenemos acá. Yo sí creo que hay que abrir el colegio, y abrirlo pronto. O sea, estamos en noviembre, pero se puede abrir en diciembre. Escuelas rurales están comenzando a abrir, gracias a Dios. Pero tiene que haber un apoyo enorme para que se abra la escuela. Entonces, porque ya científicamente está probado que no es ahí donde se va a producir el contagio. ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿usted cree que haya realmente un cambio en la mirada científica de la pandemia? Bueno, ayer hemos escuchado a Francisco decir sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y que es finalmente el grito desesperado de muchas de las personas que claman a la razón y a la razonabilidad de las decisiones. Y Francisco es un científico, o sea, no en el sentido amplio de la palabra, digamos, ¿no? Presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología, la comisión que nadie quería en el Congreso y que nadie quería presidir, para él era la más importante de todas. Entonces, eso de ahí no es por las puras y me parece muy positivo para nuestro país ese contraste, digamos, de pensamiento. Entonces, yo no dudo que Francisco va a ser bastante firme en buscar la razonabilidad de las decisiones, independientemente de cuáles sean las sugerencias ministeriales. Claro, el problema es que tenemos que tener un ministro de salud que, sea creíble en esa materia, ¿no? Y hay varias normas, hoy día hay un recuento de normas que son urgentes. El decano del Colegio Médico lo ha dicho hoy día en la mañana. Por ejemplo, la norma para usar oxígeno al 93% vence en diciembre. O sea, nadie se está sentando a decir cómo hacemos para... El tema de la provisión de oxígeno, con todas las plantas que había que reparar, que todavía se pueden reparar, en fin, una serie de temas que puedes manejar para tener el país armado si efectivamente hay un rebrote. Ahora, yo digo, si en 15 días no hay un rebrote, ya nos curamos todos, ¿ah? Porque después de las marchas... Ahora, cosas más concretas, como por ejemplo el estudio de cero prevalencia. ¿Qué pasó? Si no sabemos cuánto nos hemos contagiado, ¿cómo vamos a saber cómo viene la enfermedad? Tareas ejecutivas, yo lo sé, pero que hay que reclamarlas.
¿Qué hay de eso? ¿Qué nos puede decir sobre cosas que se puedan hacer con urgencia y que se van a hacer con urgencia? Como tú lo has dicho al final, Rosa María, esa es una tarea del Ejecutivo en el que hemos decidido como bancada y el partido decidió también, o el presidente más bien, que no vamos a participar. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nuestro rol de reclamar ese tipo de cosas que tú mencionas. Entonces, claramente nosotros estamos muy atentos a las medidas que van a tomar y a las primeras declaraciones que van a dar sus ministros. Para mí lo más importante es que juramente ya ese gabinete, ¿no? Porque hay que dar las muestras también de que hay ganas de participar. Yo sí te puedo adelantar algo. Todas las personas a las que se les ha llamado por alguna razón han aceptado estar, cosa que ya es una buena señal para el país, ¿no? No le va a pasar lo mismo que al señor Merino, que nadie le aceptaba y que al final tuvo que recurrir pues al closet de los recuerdos, ¿no? Entonces, y de no muy buenos recuerdos, por cierto. A Francisco, al presidente. Gabinete guaqueado, como decían, guaqueado, porque lo habían tenido que sacar de abajo. Tiene varios apodos, unos más respetuosos que otros, sí. Era guaqueado nomás. Ahora, en el caso de este gabinete, de todas estas personas que tienen que hacer esto, ya, que hayan aceptado está muy bien. ¿Pertenecen a partidos políticos? Ahí ya estamos entrando ya como gran periodista que eres, ya me estás llevando a tu terreno para sacarme los nombres, cosas que no puedo hacer porque soy un mal mentiroso, como te digo. No sé. Pero lo que me refiero es que, miren, a veces pasa que los congresos dicen, no, pues, lo hacemos presidente, pero nos tiene que dar 2 ministerios o 3 ministerios. ¿Ha habido ese cuoteo en la negociación o no? Yo te digo algo que no creo que sea una infidencia, porque en todo caso sería una positiva, ¿ya? Lo que sí me parece positivo es que el presidente le ha dicho, y yo lo he visto, y lo ha dicho así con personas alrededor y todo, y le ha dicho a distintos partidos, sugiéranme nombres ustedes. No es que tú esto, sugiéranme. O sea, hay de 2 partidos juntos ahí, sugiéreme nombres en estos temas, porque ustedes saben de estos temas, sugiérame de tal. Y yo he escuchado de esos partidos a los que se les ha pedido, ya sabemos de qué partidos no estamos hablando, ¿no? Pero de los partidos, digamos, que intentan ser más democráticos y que intentan hacer las cosas mejor, aunque a veces no siempre se hagan así, su respuesta siempre ha sido la misma. No queremos nosotros, al menos en 2 casos de 2 partidos, la respuesta ha sido, no queremos nosotros poner a nadie, ni queremos tratar, háganlo ustedes, nosotros más bien confiamos. Y me parece bacán, es más, hasta difícil de creer por momentos lo que estaba pasando, ¿no? Veía a un presidente tomando el cargo, preguntándole su opinión a quienes en ese momento no estaban en el lado victorioso, por ponerle un término, y escuchando a la otra parte decir, no, confiamos en usted, hágalo bien, y tal, y vamos a seguir fiscalizando. Entonces, esos ejercicios democráticos que no abundan, se han dado, y eso es positivo. Ok, pero no hay un cuoteo, no hay un... Cero cuoteo, más bien ha habido consideración de ambas partes, y al menos lo que yo he visto, ¿no? Porque obviamente no estoy en todas las mesas, de lo que he visto, lo he visto así, y positivo. Claro, al final se resolvió, pero digamos que hasta el domingo en la noche esto era un desastre, porque ni siquiera, yo entiendo que tú te des cuenta de que metiste la pata y que tratas de buscar una solución. El domingo, cuando sabían todos que habían metido la pata, ya se había aceptado la renuncia de Merino, no querían aceptar ninguna solución. Habían vetado a cualquiera Partido Morado de la Presidencia de la República. Vetado. No querían a Gino Costa, no querían a Sagasti, no querían a nadie que fuera del Partido Morado. Y sabían perfectamente que Rocío Silva Santisteban no iba a alcanzar los votos. Y la pusieron, la engañaron, le dijeron en su cara que iban a votar por ella, se lo dijo Valdés, se lo dijo Luna, y luego votaron contra ella. Entonces es muy difícil, le digo, en esas condiciones, y esto pasó el domingo, en esas condiciones, ¿cómo puede llegar a un acuerdo si todos mienten? Ese día, el día que no llegamos a un acuerdo, yo me fui devastado, me acuerdo, a mi casa, y varios de mis colegas también, porque lo que había pasado era difícil de entender, no se podía procesar porque no se podía entender. Yo estuve presente en el momento en el que nos dijeron, todas las bancadas, vamos, por favor, acepte, señor Sagasti, en apoyar a la candidatura de Rocío, a quien yo le tengo el mayor de los aprecios y respeto, por cierto. Me parece un excelente congresista y una excelente política que debe quedarse en política. Y apoyemos, tal. Ok, decidimos apoyar. Cuando nosotros sabíamos que lo que correspondía por legitimidad de la calle, era que el Partido Morado, digamos, más que nosotros y tal, no hay acá
buenos y malos, ni mejores ni peores, pero que el Partido Morado por legitimidad tenía que liderar, y en el caso de Francisco había un apoyo, digamos, de legitimidad, y lo que necesitamos era eso. Pero bueno, dijimos, ok, apoyamos este liderazgo de Rocío, lo haremos juntos, no sé qué. 9 voceros firmaron un papel donde apoyaban esto. Entonces yo me fui entre que preocupado por las críticas que nos empezaron a llover por todos lados, porque obviamente uno se preocupa, pero sabiendo en el fondo y muy emotivos, por cierto, en ese momento, preocupados, tal, pero sabiendo en el fondo que teníamos que encontrar una salida y esa era nuestra responsabilidad, porque se escuchaban las bocinas afuera y nosotros éramos los que teníamos que tomar la decisión. Y dijimos, vamos con todo, ok. Y cuando empezaron a aparecer los votos en contra y las abstenciones, es más, ni siquiera eso, las primeras personas que llamaron en la lista ni siquiera votaron, no hablaban. Yo decía, ¿qué está pasando acá? Entonces, y empezaron el primero no, y unos gritos de no, porque no sé qué, y otro que se abstuvo, y ahí es donde yo ya dejé de entender todo, porque es como, ¿qué es esto? Fue una trampa, se propusieron se cambiaron de opinión al final, nos agarraron de lornas, como creo que tú has dicho que nos agarraron de lornas, un papelón. Así bueno, en fin, ya, es que si tú ves a todos los voceros en el momento, que son los que tienen representación, decir, esto es, firman todos, tal, te convencen, aplauden todos, tal, vamos a votar, ¿qué interpretación hay? Que son unos mentirosos contumaces, pues. Yo escuchaba, te juro, Rosa María, la canción, no sé si te acuerdas, la canción de La Dimensión Desconocida, de esa serie de Super. La empecé a escuchar en mi cabeza porque decía, estamos en, no sé, en un mundo bizarro. Felizmente, al día siguiente, en la mañana, la situación cambió. Creo que fue muy importante que nosotros hagamos un gesto político de decir, ok, así son las cosas, pues vamos a presentar una lista 100% morada, y presentamos una lista con todos integrantes del Partido Morado, que se presentó esa noche, no al día siguiente. Esa noche hubo una buena reacción política. Está bien, puede ser que habíamos sido unos lornas al principio, pero reaccionamos, que la reacción es importante, presentamos la lista morada, y creo que fue importante eso para decir, bueno, no queremos concertación, pues vamos entonces con la legítima, y la legítima ahorita es el Partido Morado, para bien o para mal. Y eso yo creo que ha ayudado a que, porque yo recibí varios mensajes después de colegas, a buscar nuevamente y encauzarnos en el camino correcto, que era la lista de los que no apoyaron la vacancia, que ese era el camino correcto. Cuando me dijeron en la tarde Rocío Silva Santisteban, dije, eso es un truco, pero era evidente que jamás se iban a votar por ella, nunca, la iban a maltratar. Y el problema era el tema económico, no el tema de derechos humanos, en que yo consigo con ella 100%, es el tema económico, la iban a masacrar. Ahora, una infidencia. Me dijeron que te habían ofrecido a ti ser el candidato presidencial. ¿Es verdad? Yo creo que se han voceado varias cosas. A mí me lo han mencionado también, a otras colegas también de la bancada. Que no aceptaste porque eras muy joven y todavía no tenías experiencia. Eso fue lo que dijiste, ¿es verdad? Yo sé cuáles son mis capacidades, sé cuál es mi experiencia, a diferencia o sea, yo sí creo, no quiero diferenciarme con nadie, pero yo sí creo que hay que ser muy responsable en estas decisiones, y la persona correcta, para mí, era Francisco Sagasti. Tiene mucha más experiencia. Yo no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice Francisco, pero eso no importa nada. Él tiene mucha más experiencia para hacer estas cosas, puede tener un mejor manejo emocional. Yo estoy aprendiendo a hacer esto como un ciudadano que ha entrado en política. No me parecía que era lo correcto, además, no me parecía que era lo correcto. Obviamente estaba... Porque era bien claro el domingo en la mañana, o era Gino Costa, que ha sido ministro, que tiene experiencia en ejecutivo, o Francisco Sagasti. Era uno. Gino hubiera sido también una excelente decisión, y fue la primera decisión que tomó en realidad el Partido Morado, que sea Gino nuestro representante para ese puesto. En fin, estábamos todavía en el momento del terror donde nadie entendía qué estaba pasando, y en ese momento se cae la posición de Gino, y entre las conversaciones y todo sale la de Francisco, que así se mueven muy rápido las cosas, sin mucho pensamiento también, y aparecen las dos opciones. Claro, el problema de Francisco era que él es precandidato a la vicepresidencia de la plancha, entonces ha tenido que renunciar. Ese era un problema
interno de ustedes, pero que igual afectaba. Entonces, Y delicado porque ya, acuérdense, Rosa María, que a Julio Guzmán ya le han quitado ya lo han sacado de una campaña, la anterior, en el Jurado Nacional de Elecciones, y para Julio era poner su candidatura nuevamente en manos del Jurado Nacional de Elecciones, porque ¿qué pasa si el jurado te dice, no, papito, tú ya no puedes cambiar la lista, así que tu plancha queda eliminada? Eso de ahí era un riesgo enorme para Julio, y yo quiero destacar el desprendimiento que ha tenido Julio en ese sentido, en decir, ¿sabes qué? Sí, pone en riesgo mi candidatura, pero vamos para adelante, o sea, no hay otra salida. Tiene ahora, que ser. lo que sí hay que hacer, y eso es importante, no solo por el caso de Sagasti, sino para otros casos, una norma de sucesión en este tipo de casos. De verdad, porque eso falta, el Perú no lo tiene y se necesita. ¿Qué pasa? Francisco Sagasti se va por esta casualidad a la presidencia de la República. Entonces ustedes se quedan sin plancha. O sea, se queda Julio Guzmán con su... Entonces, permitir que otra persona pueda entrar. Total, todavía no han realizado las elecciones. Incluso hasta el final. Yo creo que... Imagínense ustedes, Dios no quiera que uno de los candidatos a la vicepresidencia muera. Debería haber la posibilidad de poder poner a ese candidato durante la campaña. Porque si se muere, bueno, no hay nada que hacer, hay que poner a otro. Entonces, sí creo que esas normas de sucesión no están. Y eso es algo que debería haber, otros países sí lo tienen y lo nuestro no lo tienen. ¿Qué pasa si el presidente, el candidato, gana y no ha jurado, pero muere? Su vicepresidente termina su mandato, hace todo el mandato. O sea, este tipo de normas, como reitero, sí las tienen otros países, nosotros no las tenemos y hay que tenerlas porque hay mucho vacío en eso. Y este vacío, el que se está presentando ahora, se tiene que solucionar de una manera legal. Hay que encontrar una fórmula legal para que otra persona, por ejemplo, una persona que va en la plancha de Carolina Lizárraga pueda ir en la plancha de Julio Guzmán. Por ejemplo. Entonces, de esa manera solucionas el problema. Pero eso el jurado lo tiene que resolver y si no se puede resolver en el jurado, de una manera legal. Si no, va a haber un... Hay un paquete ya de reformas electorales, políticas que han pasado, con mucho esfuerzo, por cierto, que han pasado, ¿no? En cuestión de financiamiento, en cuestión de las internas, del voto preferencial, que no sé si todos estamos al tanto que esta elección que viene va a ser la última con voto preferencial. Nosotros queríamos que ya no haya para estas más, fue lo que empujamos, no se nos hizo caso, pero en todo caso será la última. Pero ya hay un paquete. Sí, no, como que esperemos, o sea, nos amarramos ahí. Escúchame, sí. Tú no los conoces, yo sí los conozco bien. Por eso no puedo ser presidente, pues tengo que tener un poco más de cariño. O sea, los que entren, lo primero que van a hacer es modificar para que siga manteniéndose el voto preferencial en el 2026. Yo creo que el tribunal bicentenario, como decimos, más que el tribunal constitucional, el tribunal de la calle, no va a permitir esas tonterías en este momento. Yo creo que los políticos ahora, y lo puedo decir como un político porque me toca reconocer como uno de ellos, ya sabemos lo que pasa cuando somos abiertamente inconsistentes e irrespetuosos con la ciudadanía. Y yo creo que ahora muchos candidatos que estaban pensando ahorita postular para hacer sus cosas oscuras, probablemente varios de esos ya no quieran postular, porque saben que no se les va a permitir. Y por eso yo siempre he dicho varias veces que la presión ciudadana, cuando alguien le diga a un chico y a una chica que nos esté viendo ahorita que quiere faltar a una clase en su instituto porque quiere ir a una marcha y alguien le diga, no vaya, eso es por las puras, que le haga recordar a quien le diga eso, recuerda el 14, recuerda esa semana. Yo he logrado regresar al país al camino constitucional, así que lo puedo lograr de nuevo. La presión ciudadana siempre va a ser importante y creo que ahora lo sabemos más que hace una semana. Una cuestión importante antes de despedirnos. Su bancada en campaña prometió la reforma de la inmunidad parlamentaria. La reforma se frustró por culpa de ya sabemos quién y cómo se hicieron las cosas. Hace un año, con un grupo de publicistas, yo hice un video sobre inmunidad parlamentaria. Que hasta ahora corre. Le diré que es peor. Justamente a raíz de este caso, a raíz del asalto al poder, Wendy Ramos lo puso en su Instagram y se ha viralizado de una manera brutal. Tanto que los chicos están pidiendo en la calle, como sanción, ¿no es cierto? Hoy, abajo la inmunidad parlamentaria. Yo creo que es el momento de retomar el tema. Yo sé que están con sangre en el ojo, están dolidos, pero justamente por eso, en un sentido de resarcimiento popular, digamos, si quieren de alguna manera, agarrar el tema de nuevo
como se había planteado en la comisión de alto nivel, lo pasas al lo pasas al Poder Judicial y santo remedio. ¿Ok? Hay una buena noticia, Rosa María, sobre ese tema, que es que la presidencia del Congreso, y creo que todavía no, la gente no ha terminado de ver esa parte, ha recaído en Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, colega de Cajamarca del Frente Amplio, se opuso a la vacancia férreamente, marchó, estuvo conmigo trabajando en dupla en todas las comisarías, en fin, total, en hospitales. Es una persona que he podido conocer, ¿no?, hace poco tiempo, pero eso que en momentos de crisis uno conoce más rápidamente a las personas, porque ahí es donde, ¿no? Y la he visto a ella y la reconozco como una gran noticia para la presidencia del Congreso. Creo que temas como inmunidad parlamentaria son cosas que ella va de todas maneras priorizar, porque tiene el sentido, no solamente el sentido común y el corazón al lado correcto, sino ella sí ha leído lo que ha pasado en la calle, porque ha estado ahí. Y ella tiene la legitimidad de poder caminar en cualquier marcha y no le caerá un cono, digamos, porque sabe porque ha estado, digamos, empatizando con las personas. Y yo creo que ahí hay una buena noticia sobre las temáticas que se van a poner en agenda. Eso espero. No, sí, nosotros la hemos entrevistado muchas veces, ha sido víctima de muchas injusticias, hay que decirlo, dentro del propio Congreso. Se ha defendido bien, es una buena abogada, yo creo que lo va a hacer muy bien, que tiene sentido jurídico también de las cosas que hay que sacar adelante, de lo que es el Estado de Derecho. Así que sí, yo creo que es una magnífica noticia. Y que ponga ese tema pronto, porque yo creo que estamos en ese momento en el cual a veces las reformas necesitan momento. Este es el momento de la reforma de la inmunidad. Este es el momento. Sí. Y este es el momento porque la gente está muy molesta con el Congreso. ¿Sabe cuál es el nivel de aprobación del Congreso? 9%. Desaprobación, 90%. Sí. Ya, o sea, comiencen a hacer cosas que realmente vuelvan a la gente. Mira, me sorprende el 9, creí que estábamos pero bueno, vamos a tratar de elevarlo en estos meses. Hay una buena mesa directiva, no solo Mirta, sino Matilde Fernández, sino Lucho Roel, tres personas que yo reconozco como tres personas que se opusieron a todo este despropósito y que yo reconozco como personas que quieren hacer las cosas bien. Vamos a presionar nosotros desde afuera como corresponde, pero en principio creo que hay equipo. Ok, muy bien. ¿Y a qué hora será la juramentación? ¿Al mediodía? Porque si todos han aceptado, me imagino que será hoy. De ministros, yo espero que sea hoy al final del día, espero, no tengo el dato, pero yo espero que sea hoy al final del día porque no podemos esperar más, la gente no puede esperar más, necesitamos encauzar y tener un poquito más de certeza. Ya suficientes dudas tenemos por la situación que tenemos como para tener más para darle menos certezas a la gente. Hay que darle un poquito más de líneas claras para que tengan tranquilidad y puedan dedicarse a hacer su vida y a dedicarse a hacer sus proyectos de vida sin tener que estar defendiendo cosas básicas como la institucionalidad del país, como la legalidad, como la protección. ¿Max Hernández va de primer ministro o no? No. No, ese no, ya, muy bien. No. Si es que no quiere, pues, no quiere. Muy bueno, bien. Pero... María. Sí, Abel, preguntas del público al toque. Yo siempre quiero cortar el programa sin la pregunta del público. Vamos a ver. Eso es más democrático, ¿no? No, nada. Hay dos cosas que pide la gente actualmente, y una es ya la viste, la inmunidad parlamentaria, que me la están escribiendo acá, y la otra es cambio de constitución. De las dos, ¿ustedes van a optar por apoyar alguna de estas en este corto periodo que ya les falta? Ya. A ver, sobre la inmunidad parlamentaria nosotros la hemos apoyado, no la vamos a apoyar hoy, la hemos apoyado desde el principio. Es más, nos hemos peleado mucho adentro por eso, y ahí sí, no solamente discutido, sino también peleado adentro por este tema que es tan importante, y lo vamos a seguir empujando. Salió este mamarracho de reforma en un momento por una movida oscura, creo que a las 3 de la mañana, que se tiene que caer básicamente y tenemos que hacer una o eliminación total o una restricción muy dura. En fin, hay que encontrar la fórmula, cualquiera que sea, que le quite, digamos, a la inmunidad, no es impunidad, digamos, que creo que ese es el norte, ¿no? Está clarísimo. Sobre el tema de constitución, o sea, a mí me queda, yo siempre lo he dicho desde campaña, si nosotros cumpliéramos alguna de las constituciones que hemos tenido, si las cumpliéramos nada más, ya seríamos otro país. La del 79, la del 93, la del 84, perdón, Código Civil. Si cumpliéramos lo que dicen las constituciones, ya seríamos otro país muy positivo. Creo que ni siquiera las constituciones que tenemos las cumplimos. Entonces, yo entiendo el gesto, Yo entiendo el gesto y yo entiendo la molestia de tener una constitución
que empezó en el inicio de un régimen autoritario, dictatorial, a mi criterio. Yo entiendo la molestia de la gente, y es una molestia que yo también tengo. Yo he marchado contra eso en los 90s. Y he marchado cuando sacaron a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo he pasado toda esa época y le tengo un resentimiento al origen de esa Constitución. Pero lo que siento en este momento es que necesitamos que se cumplan los derechos que ya están clarísimos. Y en la Constitución se pueden garantizar. Supuestamente somos una economía social de mercado, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución. ¿Somos una economía social de mercado en la práctica? No, no lo somos. Somos una economía neoliberal, mercantilista, que tenemos que... ahí seguro vamos a empezar a discrepar. Eso, Daniel, somos una economía informal. Informal, desprotegida. Todo derecho. Si se cumpliera lo que hoy dice la Constitución, de ser una economía social de mercado, en la que sí, hay libre mercado, pero el Estado es un Estado fuerte que garantiza que nadie se pase de vivo, que no hayan... Si solamente cumpliéramos eso, ya estaríamos en otra etapa. Entonces, creo que tenemos más que cambiarla, creo que tenemos que entenderla todos y exigir que se cumpla lo que nos gusta de la Constitución. Y lo que sea una traba para conseguir lo que necesitamos, cambiarlo. Hay una lista de artículos que pueden modificarse. Tenemos que nosotros como representantes también empezar a explicar cuáles son las modificaciones urgentes que requiere la Constitución, porque la Constitución es un elemento vivo que tiene que ir modificándose de acuerdo a los tiempos. Ya la Constitución del 93 tiene un montón de modificaciones y necesita muchas otras porque la sociedad ha cambiado en 20 años. Entonces necesitamos modificar varias cosas. Pero lo que modifiquemos, hay que hacerlo que se cumpla. Porque aquí un problema en el Perú no son muchas veces las leyes. Tenemos leyes muy buenas. Yo como abogado he visto leyes fabulosas, pero que no se cumplen jamás. Entonces tenemos que empezar a exigir, más que meternos a un proceso largo de crear nuevas leyes, exigirla que las leyes que ya nos gustan se cumplan, se empiecen a cumplir ya, y que modifiquemos las leyes que no nos van bien. Ese es el proceso en el que creo que hay que entrar. Muy bien. Tengo varias, Rosa María, una última, hay un montón, pero solamente ayer la congresista Vázquez habló de un posible desafuero al señor Manuel Merino. ¿Ustedes apoyarían el desafuero del señor Merino? Yo personalmente sí. No es algo que he conversado con la bancada. Me parece que tenemos que tomar medidas que sean tan serias como las consecuencias que han surgido a partir de las decisiones del señor Merino y sus ministros, no olvidemos de la responsabilidad, que han sido muy serias las cosas que han sucedido por decisiones que han tomado, no sé con qué criterios, y las decisiones que tengamos que tomar nosotros tienen que ser igual de serias e igual de drásticas. Muy bien. Gracias. Efectivamente, yo creo que hay delito de sedición. Ojalá que llegue algún día a un tribunal para que no vuelva a pasar. O sea, lo que no puede volver a pasar es que 100 congresistas decidan quién es presidente en el Perú. Eso no puede pasar. No es su rol, no es nuestro rol. No puede ser que se sustituyan a la voluntad popular. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Daniel. Muchísimas gracias. Gracias. A ver nuevamente quién es el gabinete. Hasta pronto. Nos vemos. Sí. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos, Daniel. Gracias. Bien, Rosa María, nos vemos hasta el día de mañana. Ahí quedan muchas preguntas que te iba a hacer, y esa pregunta que te hicieron, sí, el hilo constitucional que se seguía. Mañana la respondes porque ya nos queda el tiempo. Más del tema constitucional, lo único que hay que decirle a la gente es que hay una sucesión constitucional. Y la sucesión constitucional está en la Constitución. O sea, que no se preocupen. Sí hay una sucesión. Lo que no puede haber es un asalto al poder. Yo decido que yo quiero ser presidente. Eso no se puede. Nos vemos mañana. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.